Hola y bienvenidos al arte de invertir. Estados Unidos es la mayor potencia económica mundial y ha llegado a un punto donde no va a poder devolver la enorme deuda nacional que posee. Este ciclo negativo de deuda va a tener serias implicaciones para el valor de las inversiones, de la bolsa, de las materias primas, de las divisas y de la inflación. La crisis de deuda es ya una realidad y debemos conocer sus causas y sus consecuencias, ya que puede empeorar sin avisar. Y debemos estar preparados. Además, las recientes decisiones de gobiernos y bancos centrales están acelerando este proceso. Algunos de los mejores inversores, como Warren Buffett, Stanley Druckenmiller o Ray Dalio, ya han advertido de este problema que tiene difícil solución. Han llegado a advertir de que muy pronto tanto Estados Unidos como Europa podría tener serios problemas para encontrar compradores de su deuda. Tanto si inviertes en bolsa como si no, es importante que conozcas esta información, dado que es imposible mantenerse neutro ante este tipo de crisis. En este vídeo te voy a mostrar el punto en el cual se puede desatar esta crisis según alguno de estos famosos inversores. También veremos las formas que han recomendado para proteger nuestros ahorros o incluso beneficiarnos ante este nuevo escenario económico. Si analizamos los datos actuales de Estados Unidos, es fácil llegar a la conclusión de que Estados Unidos no puede devolver su deuda y tampoco tienen intención de hacerlo. De hecho, la mayoría de países del mundo están en esta misma situación o incluso peor, como es el caso de Europa o Japón. Actualmente la deuda de Estados Unidos supone más de 36 trillones de dólares, lo cual equivale a que cada estadounidense debe más de 100.000 dólares en forma de deuda nacional, a lo que habría que sumar la deuda de hipotecas, tarjetas de crédito o automóviles. Te voy a dar un dato bastante llamativo de la situación actual. Estados Unidos gasta en un solo día más de 3.000 millones de dólares en pagar intereses por esta enorme deuda que posee. Y lo que es peor aún, Estados Unidos está aumentando su deuda a un ritmo de 10.000 millones de dólares cada día. En el siguiente gráfico puedes ver cómo la deuda de Estados Unidos no ha parado de aumentar, acelerándose especialmente durante los últimos 20 años. Es evidente que Estados Unidos jamás ha reducido su nivel de deuda, ni tiene intención de hacerlo, viendo estos datos. Normalmente Estados Unidos emite deuda con plazos que pueden variar de meses hasta años. Al final de ese periodo, Estados Unidos se compromete a devolver el dinero que han invertido estos acreedores. La respuesta es que estos vencimientos de deuda se están pagando con nueva deuda con esta misma promesa de pago a futuro, y esto se está repitiendo una y otra vez hasta el infinito. En cualquier otro lugar esto se consideraría un esquema de Ponzi o una estafa piramidal, dado que estamos pagando a los antiguos inversores con el dinero de los nuevos inversores en la misma deuda de Estados Unidos. Esta clase de ingeniería financiera puede resultar muy adictiva para la mayoría de gobiernos, dado que crea una falsa ilusión de riqueza hasta que la música deja de sonar. De hecho, a continuación te voy a explicar otra ingeniosa técnica que está usando Estados Unidos y otros países para retrasar aún más el problema. Sin embargo, todos estos parches que se están aplicando a corto plazo ya están empezando a tener un efecto real sobre el valor de las inversiones y los ahorros de las personas. Recientemente, el famoso economista e inversor Ray Dalio ha advertido de este problema de deuda en una entrevista que ha concedido a la revista Fortune. Este gran problema de deuda puede tener consecuencias sorprendentes. La deuda de un país es como el sistema respiratorio de una persona. Si se para el flujo de deuda o el flujo de oxígeno, todo el cuerpo humano colapsa en pocos minutos. Lo mismo sucede con la deuda. Antes de pasar a ver el momento clave que podría desatar esta crisis de deuda según Ray Dalio, quiero recordarte que si te está gustando este vídeo le puedes dar like y suscribirte al canal activando las notificaciones para que si esta comunidad que estamos formando entre todos tenga la mayor difusión posible y cada vez más personas puedan aprender a invertir y a gestionar sus ahorros. Los recientes eventos como la crisis de aranceles entre China y Estados Unidos parecen confirmar que este proceso ya se habría iniciado. Normalmente cuando había turbulencias económicas o grandes bajadas en bolsa, los inversores se refugiaban en la deuda americana porque se consideraba el activo más seguro para tener tu dinero. Sin embargo, por primera vez en muchísimos años, estamos ante la primera bajada en bolsa donde el mercado ha corregido más de un 20% y el valor de la deuda americana también ha bajado de valor. En este gráfico puedes ver cómo los inversores han dejado de considerar un refugio seguro la deuda americana. El valor de los bonos ha bajado un 5% en pocas semanas, representado por el principal ETF de bonos a largo plazo que es el TLT. Una de las principales razones por las que los países colapsan y entran en recesión es por el uso abusivo de deuda. Además, estas crisis de deuda suelen llegar de golpe y sin avisar. La mayoría de países se ha declarado en quiebra en algún momento de su historia y no han podido repagar su deuda. Esto incluye a países como Rusia, Grecia, Alemania, Francia, España, Reino Unido, Argentina, México o Brasil, entre otros. De hecho, en el caso de Grecia, que es uno de los más recientes, puedes ver en este gráfico cómo el mercado llegó a exigir rentabilidades superiores al 100% anual por la deuda griega. Este escenario parecía poco probable, que un país de la Unión Europea pudiese llegar a quebrar, pero Grecia tuvo que comunicar a sus acreedores
que no les iba a devolver gran parte de su deuda. Esto provocó una crisis que ha durado más de 15 años en Grecia. El hecho de que suceda en un pequeño país como Grecia es algo que se puede contener y solucionar, pero que suceda a nivel de Estados Unidos estamos hablando de palabras mayores. La mayoría de países como Estados Unidos o Europa se han acostumbrado de forma sistemática a gastar más dinero del que ingresan en forma de impuestos. Esto es lo que se conoce como déficit fiscal. Normalmente cualquier banco no le prestaría dinero a una familia o a una empresa que tiene más gastos del dinero que ingresa porque se considera que no es solvente. Sin embargo, en el mercado de deuda nacional se hace constantemente. La principal razón de que exista esta confianza en los gobiernos es que, a diferencia de una familia o de una empresa, tienen la capacidad de imprimir su propio dinero con el cual esperan repagar a los acreedores. Siempre y cuando se haga con control, no debería generar una elevada inflación que haría bajar el valor de la divisa. En el siguiente gráfico puedes ver cómo el déficit de Estados Unidos se sitúa en un impresionante 8%. Estamos hablando de niveles similares a los de una crisis como el año 2008. De hecho, recientemente Jerome Powell, el presidente de la Reserva Federal de Estados Unidos, que es probablemente la persona con mayor poder económico a nivel global, advirtió lo siguiente acerca de este enorme problema de déficit fiscal en una reciente entrevista. Es muy probable que el desempleo aumente a medida que la economía se enfría. Estamos en el nivel más elevado de déficit fiscal en una situación de pleno empleo y eso es algo que debemos atajar inmediatamente. Jerome Powell claramente nos está advirtiendo de que si hubiera una recesión o un poco de debilidad en la economía, este déficit fiscal sería todavía más grande porque el gobierno ingresaría menos dinero en forma de impuestos y el problema de deuda se volvería aún peor. Normalmente el valor de esta deuda cotiza en función de la oferta y la demanda. Los gobiernos van ofreciendo cada vez mayor tipo de interés para encontrar compradores de esos bonos. Normalmente cuando los gobiernos tienen que ofrecer una mayor rentabilidad por esta deuda que están ofreciendo, significa que hay una demanda menor de esta deuda, lo cual indica una menor confianza en la capacidad de este gobierno para repagar su deuda. Y en la actualidad este valor está subiendo. De hecho, en el siguiente gráfico puedes ver cómo la rentabilidad exigida por los inversores al bono de 10 años de Estados Unidos, que es uno de los más populares en el mercado, ha pasado del 3,6% al 4,5% en muy pocos meses. Dado que a los gobiernos cada vez les está costando más encontrar compradores para su deuda, se han apoyado en sus bancos centrales y se han inventado el famoso quantitative easing. Este término, que suena tan rimbombante, no es más que imprimir dinero desde cero para comprar los bonos de tu propio país. Esto, por increíble que parezca, a corto plazo lo que hace es aumentar la demanda de bonos de un país, reduciendo de forma artificial el tipo de interés que tiene que pagar un gobierno para ofrecer esta clase de deuda. Sin embargo, si fuera así de fácil solucionar el problema de la deuda, todos seríamos ricos. Nada más habría que seguir imprimiendo mucho dinero. Sin embargo, esta constante impresión de dinero produce grandes cantidades de inflación, que es un problema con el que hemos estado lidiando la economía durante los últimos 4 años. De hecho, la crisis de confianza en la deuda americana cada vez es mayor porque el Banco Central está teniendo que comprar enormes cantidades de dinero para soportar el precio de esta deuda. Ray Dalio ha compartido en una entrevista el momento clave en el cual nos tendríamos que fijar para saber cuándo pueden empezar estas crisis de deuda. El factor clave para detectar una crisis de confianza en la deuda es cuando los compradores de deuda dejan de hacerlo y el Banco Central tiene que acumular más deuda de su propio país. Curiosamente, esto es lo que está sucediendo en la actualidad. En el siguiente gráfico puedes ver la parte naranja, que es el porcentaje de deuda de Estados Unidos en manos de la Reserva Federal, que es su banco central. Antes del año 2007 este porcentaje era prácticamente cero, sin embargo en la actualidad ya supera el 15%. De igual forma, Ray Dalio también ha manifestado que el momento clave para detectar esta pérdida de confianza es cuando los compradores internacionales de deuda también dejan de confiar. En el siguiente gráfico puedes ver cómo China no solo ha dejado de comprar bonos de Estados Unidos, sino que ha comenzado a vender los que ya tenía. Podemos ver cómo ha vendido más de 500 billones de dólares en deuda americana entre las posiciones que tenía. Antes de pasar a ver cómo podría evolucionar esta situación y cómo nos podríamos proteger, quiero recordaros que muchos de vosotros nos habéis preguntado por los nuevos cursos del arte de invertir y tengo que deciros que ya falta muy poco. Con esta nueva formación podrás alcanzar antes tus objetivos financieros con menos esfuerzo y sobre todo con un mayor nivel de seguridad, dado que aprenderás con profesionales de primer nivel con resultados demostrados en el mercado. Ante la pregunta de por qué muchos compradores siguen confiando en la deuda americana en la actualidad, la respuesta es muy sencilla. Hay demasiado dinero en el mundo que busca un refugio seguro
Y Estados Unidos es el único país que jamás se ha declarado en bancarrota, y estamos hablando de un país con más de 200 años de historia. Además, los inversores saben que el dólar es por el momento la divisa de reserva mundial, lo cual significa que si hubiera problemas, Estados Unidos puede imprimir grandes cantidades de dólares para repagar su deuda, como ha hecho en los últimos 5 años, y de esta forma sería altamente improbable que tuvieran pérdidas en la compra de esta deuda. Históricamente, el tener el estatus de divisa de reserva global, como es el caso del dólar, estaba asociado a la mayor economía global y a la que tiene la mayor potencia militar. Sin embargo, esto podría estar a punto de cambiar porque China está proyectado que adelante a Estados Unidos económicamente en los próximos 5 años y además está invirtiendo ingentes cantidades de dinero en su sistema militar. La solución que se le ha ocurrido a los gobiernos para salir de este pozo en el que se han metido es lo que se conoce como inflar la deuda a futuro. Es un proceso bastante peligroso y que es importante que conozcas. Normalmente el nivel de endeudamiento de un país se mide con el Producto Interior Bruto, que es lo que ingresa en forma de impuestos, que es con lo que se va a poder repagar esa deuda y los intereses. Si por ejemplo mi deuda es de $100 y tengo un Producto Interior Bruto de $100, se considera que tengo un ratio de endeudamiento del 100%. Hasta este nivel se considera un nivel seguro. Estados Unidos está ya en un nivel del 120%. En este punto es donde entra en juego la herramienta de inflar la deuda, que consiste simplemente en producir una ligera inflación en la economía sin que se descontrole y se convierta en inflación, que podría ser muy grave. Si por ejemplo producimos un 50% de inflación acumulada pero dividida en muchos años, el Producto Interior Bruto de este mismo país que poníamos de ejemplo pasará de $100 a 150, ya que los países siempre cobran un porcentaje en forma de impuestos sobre el valor nominal de toda la actividad económica. Si antes la gasolina valía €1, pasará a valer 1,50 y el gobierno ingresará un 50% más. Esto mismo sucederá con otros artículos y el truco reside en que cuando inflas la deuda sigues debiendo $100, sin embargo tu Producto Interior Bruto ha pasado a $150, con lo cual ahora tu nivel de endeudamiento sería 150 dividido entre 100, lo cual da un 66%. De repente estás menos endeudado y eres más solvente de cara a los acreedores. Esto es muy difícil de ejecutar en la práctica sin afectar al valor de tu divisa. De hecho, el dólar ha tenido una de sus bajadas más importantes de toda su historia durante las últimas semanas. La inflación, además, tiene una serie de problemas secundarios muy graves, y es que empobrece a la clase media, dado que no poseen activos financieros para protegerse de la inflación, produce el auge del aumento de partidos populistas con políticas que podrían ser negativas a largo plazo. Antes de pasar a ver el consejo que ha dado Warren Buffett acerca de la situación actual y de cómo nos podríamos proteger, quiero recordarte que si te ha gustado este vídeo lo puedes compartir con otra persona que le sea de utilidad. De igual forma te puedes suscribir al canal activando las notificaciones para seguir aprendiendo de bolsa y de inversiones. Warren Buffett recientemente en su carta anual para inversores ha dicho lo siguiente acerca del enorme problema del déficit fiscal de los gobiernos. Los déficits fiscales enormes y arraigados van a tener consecuencias. Los efectos de la inflación pueden ser enormes para la economía y la inflación extrema es siempre una posibilidad. Llegado al punto en el cual un país no podría pagar su deuda, se suele optar el 99% de las ocasiones por imprimir nuevo dinero para repagar esa antigua deuda, produciendo inflación y una severa crisis, pero técnicamente no entrarían en quiebra porque no dejarían de devolver su dinero. Además, los gobiernos suelen optar por esta solución porque para el ciudadano de clase media es una solución menos dolorosa, porque en su cuenta del banco, si tenía 1.000 euros o $1.000, va a seguir viendo la misma cantidad, aunque el poder de compra sea mucho menor. Sin embargo, la segunda opción, que es declararse en quiebra, produce situaciones muy traumáticas como el caso de Argentina a principios de los años 2000. De hecho, al ser humano con poca cultura financiera le produce una falsa sensación de riqueza la inflación, porque su salario va subiendo al mismo ritmo que la inflación y le parece que cada vez va ganando más dinero, pero el poder de compra sigue siendo bajo. Llegados a este punto, históricamente, siempre que ha habido problemas de deuda han estado asociados a problemas de inflación. Y ante la inflación, la mejor solución es poseer lo que se llama activos reales, como podrían ser las inversiones inmobiliarias, las acciones, el oro, las materias primas o la energía. El problema es cuando un inversor posee renta fija, bonos, un depósito bancario, que simplemente es un papelito con una promesa de pago del gobierno o de un banco. De hecho, en el siguiente gráfico que ha elaborado Bank of America puedes ver los sectores que más se benefician en un contexto inflacionario asociado a esta crisis de deuda. Puedes observar cómo los bonos son la única categoría con rendimientos negativos ajustados por la inflación que se produciría. Las inversiones inmobiliarias también se han comportado muy bien en esta clase de escenarios, incluso si no llegan a suceder en una economía normal también tienen un buen desempeño.
lo curioso es que en la actualidad, en el mercado cotizado a través de REITs o SOCIMIs, podemos encontrar rentabilidades superiores a las del mercado físico real de comprar una propiedad. En mi fondo de inversión, por ejemplo, hemos encontrado unas inversiones que ofrecen un 7% de rentabilidad. Y en el siguiente gráfico puedes ver cómo la rentabilidad de las propiedades inmobiliarias en las principales capitales europeas es de menos del 5%, y en Estados Unidos sucede algo similar. En esta misma entrevista, Warren Buffett también explicó cómo se protegería ante esta clase de riesgos o crisis de inflación producidas por altos niveles de deuda. Los mejores negocios son aquellos que requieren poca inversión y que su fortaleza se basa en la marca. Es increíble poseer un negocio con poder de fijación de precios durante una crisis inflacionaria. Esta clase de estrategia a Warren Buffett le ha funcionado muy bien, porque no tiene que ser experto en lo que va a suceder en la economía, dado que son negocios que en un escenario normal de nuevo se comportarían de una forma satisfactoria. Y si acaba sucediendo este escenario negativo, también estaríamos protegidos, dado que pueden subir sus precios, tanto de sus productos como de sus servicios, en la misma proporción que suben sus costes por el nivel de la inflación, cosa que en otros negocios más cíclicos o de menor calidad no sucede, como por ejemplo es el caso de aerolíneas, empresas de fabricación de automóviles, ciertas empresas de materiales. En la siguiente lista que ha elaborado la empresa de investigación de inversiones Kiplinger, se puede ver una lista de las principales 20 compañías con este poder de fijación de precios que recomienda Warren Buffett. Destacan compañías como British American, NVR, Mastercard o John Deere. Warren Buffett, de hecho, ha invertido en algunas de estas compañías que curiosamente han tenido un buen desempeño históricamente en entornos donde no se ha producido esta clase de crisis de deuda. Si te preocupan esta clase de eventos futuros, es muy importante contar con conocimientos para adaptarnos si llega el momento. Es más, toda persona que tenga ingresos vía su trabajo o su empresa debería tener un mínimo conocimiento de inversiones, porque le necesita para protegerse de la inflación y producir un rendimiento satisfactorio a largo plazo. Si finalmente se produce estos momentos de tensión en la deuda americana, habrá momentos de volatilidad y seguramente sea una buena oportunidad de comprar grandes negocios cotizados en bolsa a precios muy atractivos que nos proporcionen un elevado rendimiento a futuro. Si te ha gustado este vídeo, házmelo saber en los comentarios para seguir creando contenido similar en futuros vídeos. Sin más, un saludo y buena inversión.